Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, jueves 13 de noviembre. Damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana bastante radiante en Puerto Rico, en nuestro pueblo de Isabela, un pueblo costero que reconocemos que Dios ha sido misericordioso con todos nosotros al permitirnos despertar a un nuevo día, un día hermoso que el Señor ha hecho para nosotros. Es cierto que hay cosas que probablemente no podemos controlar, pero sí hay cosas que nosotros podemos orar e interceder y reconocer que solo cuando oramos y nos unimos en ese mismo clamor podemos ver en efecto el poder que tiene la oración. En esta hermosa mañana, como todos los días, quisiéramos hacer este devocional con el corazón, con el deseo de dejar una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Y probablemente también dentro de las redes sociales hay contenido inapropiado, contenido que probablemente no te lleva a nada de fe, pero en esta mañana es nuestra intención que tu fe aumente, que la palabra te sea explicada, la puedas comprender, y en este hermoso día acompáñame. Vamos a orar. Comparte este en vivo con tus redes sociales porque así podemos llegar a más personas. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Reconocemos nuestra pequeñez, Señor, reconocemos que somos polvo, reconocemos que fuera de ti no hay quien salve. Oh Padre de la gloria, en esta hora te damos gracias. Gracias por permitirnos abrir los ojos a un nuevo día. Gracias, Señor, por permitirnos hacernos entender nuestra entera dependencia de ti. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te presentamos cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos pueda acompañar. Yo te pido en esta hora que tú bendigas, Padre, cada persona que pueda estar al alcance de nuestra voz. En esta hermosa mañana te presentamos la salud, Padre, de nuestro hermano Arcelio Rodríguez, y te damos las gracias porque él es tu siervo, Señor, y sabemos que tú estás con él. Oh Padre amado, te presento cada persona. Mira a mi madre en el día de hoy, quien tendrá, Señor, a fin de programar sus terapias para movilizar el hombro. Espíritu Santo, sé tú quien guíe sus pasos. Oh Padre, en esta hora te presento cada vida, Señor, que pueda estar al alcance de nuestra voz. Oh Padre, visita a aquel que está enfermo y que en este momento, Señor, necesita un milagro. En esta hora, Padre, sana el alma, libera el corazón, y en esta hora, Padre, enviamos la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y en esta hermosa mañana, como todos los días, quisiéramos traer una palabra, una enseñanza que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Reconocemos que cuando hablamos de una enseñanza que tiene que ver con la unidad genuina, tenemos que ir a varias citas bíblicas para poder comprender lo que nos trata de decir la palabra a lo largo de esta enseñanza que aparece en el libro de Hechos. Hechos es ese libro que escribe el doctor Lucas, el mismo que escribe el Evangelio de Lucas, donde nosotros vemos el relato de una iglesia que nace luego de que Jesús asciende a los cielos. Sabemos que el Espíritu Santo tendría que bajar, y bajó por los primeros 120 que estuvieron allí en Jerusalén, pero el propósito era llegar hasta lo último de la tierra. Y en esta hermosa mañana nuestra lección lleva varias citas bíblicas, pero una de las cosas que queremos definir antes de continuar esta palabra es sobre el término de unidad y unanimidad. Una cosa es estar en unidad porque físicamente estamos en el mismo lugar, porque físicamente nos sentamos tal vez relativamente cerca uno del otro. Eso es estar en unidad. Estamos físicamente unidos en un lugar. La familia de la fe se reúne en un sitio particular para adorar. Pero cuando se está en unanimidad es algo que va más allá de lo físico, es algo del corazón. Es una unidad del corazón, de un pensamiento correcto, de una
carga en común, y es necesario que entendamos que la palabra nos habla de esto. Vamos a leer Efesios 4, del 3 al 6. Dice la palabra: diligentes, Dios te bendiga, mami, diligentes en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Fíjate que cuando hablamos de unidad pudiéramos referirnos, como te acabo de decir, al aspecto físico de una persona estar unida a otra en un mismo lugar de adoración. Pero cuando se está en unanimidad va más allá del aspecto físico, va a profundizar, va en la conexión de la mente y el corazón. Y es que esto es algo que el Señor nos modeló por la palabra a través de esa primera iglesia que nace en el momento de que Él asciende a los cielos. Pero Él ascendiendo y descendiendo el Espíritu Santo fueron dos cosas que tenían que suceder. Él se tenía que ir para que fuese derramado el Espíritu Santo. Sabemos que sin el Espíritu Santo ese factor de unanimidad no se puede dar. Sí se puede dar el factor de unidad. Hay personas que están por mucho tiempo viviendo juntas y luego de muchos años de convivencia se cansan uno del otro y se separan. Porque pues no había la unanimidad, probablemente había unidad porque se casaron en medio de un propósito, pero en el camino se cansaron y como no había unanimidad, la unanimidad te conecta desde el corazón al corazón de la otra parte. Y eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. Dice aquí en el capítulo 4 de los Efesios, el apóstol Pablo dirigiéndose a una iglesia que la describe como gloriosa. En el versículo del 3 al 6 dice: diligentes en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Sabemos que es más fácil hacer la guerra que hacer la paz. Probablemente dentro de nuestra vida de iglesia, cuando ejercemos una vida de una comunidad de fe, nosotros sabemos que van a haber situaciones que van a tratarte de separar, porque el enemigo pretende mejor que haya gente que se canse en el camino, que se disguste y que se alejen uno del otro. Dice la Escritura: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Sabemos que la analogía de la iglesia del Señor es una comparación con el cuerpo, donde Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. Y cada uno de los elementos que tiene el cuerpo son diferentes, pero tienen el propósito de funcionar juntos. Dios te bendiga, Yadira Lugo, hermana Yadira, hermana Sandra Pizarro, mi hermana Yeida Gastón, que tuve la oportunidad de conocerla en persona en un viaje que ella dio a Puerto Rico y nos gozamos grandemente. En realidad no pudimos compartir como hubiésemos querido por una emergencia sucedida ese día, pero damos gracias al Señor porque Dios llama mujeres para este tiempo, un tiempo donde Dios quiere que su propósito sea cumplido, y el propósito de Dios es salvar la humanidad. Fíjate que en Hechos 1:14 quiero llevarlos dentro de una enseñanza. Hechos 1:14 tenemos, les decía, que es el libro que escribe el doctor Lucas y que él recoge toda la información de lo que él está viendo. Fíjate, dice la Escritura: todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, que esa es la última vez que se menciona en la palabra del Señor a María, la madre de Jesús, quien estaba también entre aquellos que esperaban el derramamiento del Espíritu Santo. Y ella, entre aquellas que estaban allí esperando en Jerusalén, ella perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús,
y con sus hermanos. Vemos que también como parte de esa iglesia primitiva estaba también María, la madre de Jesús. Reconocemos que el Señor la usó como un instrumento para que ella fuese la portadora de algo que muchas mujeres en el pueblo de Israel querían ser las privilegiadas de portar en su vientre la vida del Mesías. Y sabemos por la palabra que algo que estamos hablando en esta mañana es que hablar de unidad puede referirse a la parte física de un grupo, estar en un lugar juntos, adorando juntos, pero tal vez no están unánimes porque la conexión, la definición de unánimes va más allá de estar físicamente, es conectados con el corazón, unánimes en propósito, conectados con la mente y el corazón. Así que unidad lo vamos a ver como algo físico, pero cuando hablamos de unánimes, hablamos de un sentir del corazón, cuando dos personas se ponen de acuerdo para orar por una misma cosa. Y es que la palabra del Señor nos deja ver claramente. Les dije que íbamos a leer varios textos en Hechos capítulo 1 y verso 14. Dice que todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y dijimos que unidad se refiere a la parte física, pero unánimes va más allá, es algo del corazón. Y vemos en Hechos capítulo 2, verso 46, que dice la Escritura: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Fíjate que el pueblo de Israel ya no estaban siguiendo las prácticas del judaísmo, sino que cuando Jesús se elevó a los cielos y desciende el Espíritu Santo, ellos practicaban el partir la cena del Señor juntos y recordar al Señor en lo que estaban haciendo. Y eso me llama la atención porque es necesario perseverar unánimes. Es muy diferente a nosotros estar en un lugar, tal vez congregados en un sitio, pero cada quien en su propio enfoque, en su propia vida. Necesitamos estar unánimes y juntos. Y te decía que unánimes es un acto del corazón. Dice que la primera iglesia primitiva, en ese capítulo 2 y verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es que se trata de eso, cuando nosotros somos una familia en la fe, que hemos entendido que no hay nadie más grande que el otro, que no hay alguien más importante que el otro, que todos somos parte del cuerpo de Cristo. No nos queda de otra que nosotros celebrar con los que celebran, pero también llorar con los que lloran. Y cuando vemos aquí que ellos partían el pan en las casas, era porque ya por medio de ese aspecto de ir a las sinagogas, ya ellos no veían eso como parte del servicio al Señor, de la adoración al Señor, y reconocemos por la palabra que nuestro culto al Señor comienza en nuestro hogar, comienza desde que estamos en nuestro hogar. No se puede limitar la adoración a cuando llegamos al lugar donde estamos perseverando, porque el culto al Señor se lo damos diariamente con nuestra vida. Y dice la palabra, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, comían juntos. Ellos no se limitaban únicamente a ir al templo, ellos también compartían de casa en casa. Y yo creo que parte de lo que el Señor nos está hablando aquí es que es necesario que nosotros entendamos que más allá de estar unidos en un lugar congregados, tenemos que estar unánimes, porque estar unánimes es algo que fluye del espíritu, del corazón. No se puede hacer en lo humano, porque en lo humano
mismo hay características de alguien que probablemente choquen con las tuyas. Probablemente hayan situaciones que no te agradan de una persona por la forma como se conduce, por la forma tal vez como manifiesta, pero cuando tú estás unido en el Espíritu, cuando tú aprendes a entender que no se trata de tu esfuerzo humano, sino de lo que el Espíritu Santo ha puesto en ti, el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones de una forma sobrenatural y ya no estamos enfocados en nuestras propias situaciones, sino que estamos enfocados en lo que el Señor quiere hacer con las personas. Y fíjate, dice la Escritura que la unanimidad es el corazón, el meollo y el núcleo de la unidad. Y nosotros sabemos, como dice Hechos 4:24, dice la palabra del Señor, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjate que cuando una persona está conectada a otra en el Espíritu, pueden adorar de una forma juntos, aunque tal vez no sean personas que piensen igual. Probablemente dentro de la vida en comunidad de fe, lo más que afecta es tratar de uniformar las personas para que vayan dentro de un mismo paso. Reconocemos por la palabra que cada persona es diferente y que Dios trata con cada persona en la manera como esta persona se entrega al Señor, en la manera como tiene contacto de la búsqueda en el Espíritu. Y nosotros no podemos pretender que las personas todas vean lo que tú ves, porque es cuestión de una revelación de la palabra. Y el enemigo saca ventaja, porque reconocemos que una de las cosas que tuvo que hacer Dios en la Torre de Babel fue confundir el lenguaje de la humanidad para que poderlos separar en el propósito, porque ellos estaban construyendo una torre para ellos mismos, para hacerse un nombre. Y nosotros sabemos por la palabra que es necesario que nosotros entendamos que en la unidad, nosotros no solo la unidad, en esa unanimidad nosotros tenemos la fortaleza de ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. La unidad es como el cuerpo físico, pero la unanimidad va más allá, es del corazón de dentro del cuerpo. Nuestra enfermedad espiritual es como una enfermedad que manifiesta en el corazón dentro del cuerpo. La enfermedad que padecemos entre nosotros es que no tenemos unanimidad adecuadamente y por tanto mantenemos la unidad de un corazón enfermo. Es lamentable, pero en este tiempo vemos personas que se esfuerzan por mantener un grupo reunido, pero no están unánimes. Y lamentablemente necesitamos sanar el corazón para estar unidos realmente en un solo espíritu, porque es de la única manera que la unanimidad se refiere a la armonía de nuestro ser interior y en nuestra mente y voluntad. Fíjate que en Hechos 1:14 nos dice la Escritura, Hechos 1:14, gloria a Dios, nos dice la palabra del Señor. Vamos a volver a leer. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Fíjate que esta es la última vez que se menciona a María dentro de esa, ¿verdad?, de esa historia en la palabra, porque vemos que María se reunía y de manera muy especial ella se enfocaba en la adoración al Señor. Ella sabía que ella no era la que iba a ser adorada, ella era simplemente un instrumento que a Dios le plació escogerla para que ella pudiera ser parte del plan de salvación. Y dentro del plan de salvación está el que
todo hombre y mujer sea salvo. Pero en este tiempo hemos confundido el mensaje del evangelio con uno religioso, con uno de que cambies de ser de un edificio a otro edificio y con eso es suficiente. No se trata de que tú cambies de un edificio al otro, se trata de que tú entiendas que tú eres ese edificio que contiene la presencia del Señor. Se trata de que el Espíritu Santo dentro de ti es Jesús. Lo que pasa es que necesitamos tener la revelación de la palabra para entender que nosotros tenemos que seguir la palabra del Señor y que solamente esa unanimidad en Mateo 18:19 es otro verso que tenemos por ahí para discutirlo. Vemos en la palabra del Señor, Mateo 18:19 dice otra vez: de cierto os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Fíjate que esto es un acto de unanimidad. Cuando nosotros nos ponemos en acuerdo para orar por un mismo propósito, nosotros sabemos que hay poder, porque la misma palabra lo dice otra vez: os digo que de cierto os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y es que la iglesia del Señor tiene la capacidad de poder unificarse, de poder unirse en propósito e interceder por todas esas cosas que ocurren a nuestro alrededor. En un aspecto social, probablemente la iglesia no está siguiendo lo que tiene que hacer, porque lo que tiene que hacer la iglesia es permanecer en oración, es permanecer en la adoración, es poder ser unánimes, más allá de ser unidos, de ser reunidos en un lugar. Tenemos que ser unánimes para poder sentir la carga del otro y poder celebrar los éxitos del otro sin vernos como competencia o como amenaza o como divisores. Sabemos por la palabra que cuando tenemos la revelación de quiénes somos en Cristo, solamente operamos en lo que el Señor nos ha llamado. Y es que cada persona dentro del cuerpo de Cristo tiene una función. Es que cada persona dentro del cuerpo de Cristo tiene derecho a adorar al Señor como desea hacerlo, porque es necesario. Todos tenemos un talento que queremos multiplicar para el Señor. Todos queremos hacer algo para poder desarrollar lo que el Señor ha puesto en nosotros. Pero lo que es religioso siempre tiene un grupo nada más. Lo que es religioso siempre te señalará o te menospreciará por tal vez no tener el mismo origen. Yo quiero decirte que en Cristo las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas, que no se trata únicamente de ser apariencia, sino de tener la esencia, esa esencia que te lleva a correr la milla extra, a poder entregarlo todo, porque sabes que fuera del cuerpo de Cristo no puedes funcionar. No funcionamos como llaneros solitarios, tampoco funcionamos para ser vistos por los hombres. Funcionamos cuando tenemos en nuestro corazón la urgencia de llevar un mensaje de arrepentimiento para que otras personas entiendan lo que ha pasado con tu vida. Y fíjate, la palabra estar en armonía, que es lo que tiene que ver en griego, la palabra de Mateo 18:19, donde dice: mas de cierto os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, dice la palabra del Señor que el término griego es sumfoneo, y es usada para representar unanimidad. Y dice que la palabra significa estar en armonía. Ese es el término griego, estar en armonía o en acuerdo. Fíjate que cuando nosotros hablamos de instrumentos musicales, sabemos que hay muchos instrumentos que son de caña, que son de metal, que son
tal vez la percusión, pero todos ellos cuando se ponen a tocar dentro de esa partitura, sabemos que hay un director que está marcando el compás y la entrada de los instrumentos en el momento que les corresponde, pero todos cuando están sonando en armonía, están sonando llevando una melodía. Hay momentos de silencio y hay momentos de solo para algunos instrumentos, pero todos a la larga están tocando dentro de esa partitura en una armonía hermosa, y eso se llama melodía, eso se llama que cada uno ejerce su función, y es el término que utiliza esta palabra en Mateo 18, es que nosotros somos diferentes, tal vez en historia, tal vez en nuestros talentos, cada quien tiene una habilidad diferente, cada quien fue llamado para algo especial, pero cuando te unes al cuerpo de Cristo, cuando eres alguien que sabes quién eres en el Señor, que no se trata de ti, se trata de que el Señor quiere ser revelado y que pueda ser mostrado, ya no como alguien religioso, sino como alguien que vive en amor, que sabe que cada persona es diferente, que cada persona tiene su historia, que cada persona tiene su manera de manejar sus cosas, y tú no puedes pretender que alguien entre dentro de tu zapato, porque cada persona tiene su función, cada persona tiene su forma de ser, y es necesario que entendamos que dentro del cuerpo de Cristo todo el cuerpo tiene que estar unido. No todo puede ser ojo, no todo puede ser boca, pero todos tienen derecho a funcionar. No puedes dejar a unos sentados y a otros en el momento. No, todos estamos llamados a funcionar. Y el factor que sostiene la unanimidad es la enseñanza de los apóstoles. Fíjate que en Hechos capítulo 2 y verso 42, estamos en el libro de Hechos, estamos viendo a lo largo de una serie de versículos qué era lo que mantenía en un solo lenguaje la iglesia primitiva. Vemos que en Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles y en el partimiento del pan y en las oraciones. También vemos en el verso 46, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y es que nosotros sabemos que cuando perseveramos en la enseñanza, no es lo que se me ocurra a mí o lo que se le ocurra al otro, es la enseñanza de la palabra, esa que nos dejaron los apóstoles escrita en la Biblia, esa palabra que nos ha sido enseñada para que podamos hablar todos un mismo lenguaje. Por eso es que la profecía más perfecta, más exacta, como decía el apóstol Pedro, es la palabra de Dios. Es que cuando nosotros hablamos el mismo lenguaje, tenemos un entendimiento, porque viene por el Espíritu, y de eso se trata. Cuando nosotros tenemos la enseñanza de los apóstoles, la práctica de la unidad, la unanimidad, es conforme a la enseñanza de los apóstoles. Hechos, el libro de Hechos nos dice que había unanimidad entre los creyentes y que todos estaban en unanimidad y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles enseñaban lo mismo a todos los santos en cualquier lugar y en todas las iglesias. Según 1 Corintios 4:17, podemos visualizar que la enseñanza en común era una, y vamos a verlo, lo que dice la Escritura en el verso 17 del capítulo 4 de 1 Corintios. Dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. El apóstol Pablo le había encomendado a Timoteo que fuera por diferentes lugares y que enseñara el mensaje de la palabra. Y es importante para nosotros comprender que solo cuando hablamos el mismo lenguaje, cuando nos centramos en lo que nos dice la palabra, podemos hablar una misma cosa. Y es que nosotros tenemos, antes que lanzar la bala para que otro hermano sienta como que ese versículo es para él, tenemos que tomar la palabra
para nosotros. Eso se llama humildad. Eso se llama tener tu yo sentado en el donde tiene que estar, porque las ovejas no se comen otras ovejas. Nosotros sabemos que estamos para nosotros estar unidos en una misma cosa, y cuando ponemos en práctica la unanimidad, que es algo interno del corazón, debemos aprender a estar unidos en el mismo espíritu con una sola alma. Eso es lo que nos dice Filipenses 1, verso 27, donde nos dice la escritura, el apóstol Pablo, en medio de un apresamiento donde él estaba, dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes juntos con la fe del evangelio. Fíjate que el apóstol Pablo estaba preocupado porque la falta de unidad los pone a pelear entre ellos, con celos y en competencia unos con otros. Pero cuando estamos unánimes, no solamente reunidos físicamente, cuando estamos unánimes, cuando estamos con el corazón enfocados en nosotros hacer nuestra asignación, nosotros comenzamos a ver las cosas de manera diferente. Es que estar unidos y estar unánimes son cosas muy diferentes, y de eso se trata. En esta hermosa mañana es importante que tengamos en mente que el factor de la unanimidad genuina, necesitamos estar perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Es que el problema de la vida de la iglesia es que impide que la unanimidad sea real en nuestra experiencia, es nuestra opinión. Muchas personas se encuentran viviendo momentos muy difíciles dentro de lugares donde se supone que estemos adorando, y es porque cada quien opera dentro de sus criterios o dentro de su propia opinión. Y vimos aquí por la palabra que la manera de nosotros llevar a cabo en la vida de iglesia es cuando hablamos la palabra, cuando nos vemos unos a los otros como parte, como necesarios. Todos funcionamos dentro del cuerpo de Cristo y todos tienen el derecho de participar en la adoración, porque todos, de alguna manera o de otra, estamos llamados a funcionar. Y es necesario que en medio de un tiempo postrero mantengamos esa unificación, que no basta con llegar a un lugar si no tenemos la unanimidad del corazón. El querer poder estar junto al otro, el poder practicar el amor, no de la forma tal vez que lo hacen los seres humanos, tal vez de una manera ficticia, sino de la manera real que el Señor nos ha llamado. No se puede en lo humano. En lo humano es muy difícil, pero cuando tienes al Espíritu dentro de ti, sabes que no se trata de ti, sabes que se trata de ser uno en el cuerpo de Cristo. Así que en este hermoso día vamos a orar unos por los otros y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Necesitamos valorar la bendición de Dios y darnos cuenta de que la vida de iglesia, todo depende de la bendición de Dios. Es que la bendición de Dios hizo que un día tú llegaras a Él. Hizo que un día tú pudieras entender que no se trata de ti, se trata de su gracia, de su favor, de su misericordia. Que todos queremos ver que las iglesias reciban esa bendición que viene ordenada por el cielo. Somos la novia. La novia no puede estar desunida, y es necesario que en este día nos pongamos en acuerdo. En este día, Dios te bendiga. Adelante en el Señor y oramos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te presentamos las vidas que al lado de su artefacto electrónico nos han acompañado, y te pedimos, Espíritu Santo, que esta palabra llegue al corazón de alguien. Padre, sabemos que como tu novia, Señor, estamos en la espera, Padre amado, y tenemos que perseverar hasta el fin. Se nos hace muy fuerte, Señor, en medio de un tiempo postrero, por todas las situaciones que nos rodean, Padre, que nos desaniman. Te pedimos en esta hora que seas tú tomando el control. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hermosa mañana te dejamos con estas palabras. Que sea el Señor hablando a nuestra vida. Dios te bendiga en este día. Comparte este en vivo con alguien. Buen día y buen provecho.